Vamos a humillarnos uno al otro y decirle: Señor, así como tú te humillaste en esta cruz, yo me humillo delante de mi hermano, que yo le he faltado respeto, le he hecho mal. Así es que vamos a tratar de hacer eso, llevar la fiesta en paz los unos con los otros, porque así lo pide el Señor. Que Dios le bendiga. Hermano Jaime, el tiempo es suyo. Gloria a Dios. Hermano Gustavo, gracias, bro. Yo nomás oí que se enojan porque predica el hermano Jaime. Yo sé que estaba jugando, daba una ilustración, ¿verdad? Hermanos, pueden abrir la Biblia conmigo, el que tiene su Biblia, en el libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro muy pequeño. Está en el Antiguo Testamento, que es los menores profetas. Y los que lo tienen, vamos a leer el versículos 1, de capítulo 1, versículos 1 al 2. Bueno, hasta el 3 vamos a leer. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha sido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este tiempo, Señor, de tu palabra que nos ministras, Padre Santo. Perdónanos cada uno de nosotros, Señor, nuestras ofensas. Dejamos nuestras peticiones en el principio afuera, Padre Santo. Te lo dejamos en tus manos, Padre. Queremos estar atentos a lo que tú nos vas a hablar. Yo soy tu vaso, Padre Santo. Úsame como tu vaso, Señor. Tu vaso de tu misericordia, Padre Santo, para que hables por medio de mí. En el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre, Padre. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Ay, hermanos, muy interesante. Gracias, hermanos, los varones. Me tocó con las mujeres la semana pasada. Y ahora me toca con los varones. Si querés, como dijo el hermano Gustavo, bueno, me tocó campaña. Vamos a seguir con el tema del arrepentimiento, hermanos. Pero aquí, en esta figura donde vemos la historia de Jonás, es muy interesante la historia de Jonás, porque no solamente nos lleva a lo que es el arrepentimiento, pero nos habla también de lo que es el perdón, hermanos, ¿verdad? De poder perdonar, y también nos lleva a la empatía, a ponernos en lugar. Empatía quiere decir que te pones en lugar de otra persona. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando esa persona? Y tienes empatía para ellos. No los juzgas. Mira, hermanos, aquí vemos que Jonás, Dios le trae la palabra a Jonás y le dice su llamado a Jonás de que vaya a la ciudad de Nínive. Y la ciudad de Nínive, aquí, en este contexto, bueno, vamos a leer todo el capítulo, pero les voy a dar un breve resumen de lo que está sucediendo. Aquí la ciudad de Nínive era lo que es el capital de la nación de Asiria. Asiria era una nación de que eran enemigos de Israel. Ellos ya décadas antes, habían tenido conflicto con Israel. Y Israel estaba bajo el yugo por muchos años de Asiria. Tanto que tenían que pagar ellos tributo hacia Asiria.
y Israel estaba bajo su yugo. Pero aquí, en este tiempo de Jonás ya Asiria se andaba menuciendo. Asiria se le había muerto su rey y toda la Asiria era una nación que tenía muchas ciudades y regiones y su capital era Nínive. Pero aquí nos enseña la palabra de que Nínive tenía un rey. Había una lucha política que estaba sucediendo en este tiempo con Asiria adentro internamente. Y esto es algo que mismo Jonás había profetizado, hermanos. Jonás era un profeta que era alguien que él era respetado, porque lo que él profetizaba, él de veras hablaba por medio de Dios, se cumplía. 30 años era el ministerio de Jonás. No sabemos la edad de que él empezó, pero sabemos cuánto tiempo duró por los libros de los reyes, que habla de la vida de Jonás en más detalle y a los que él ministró. Pero una de las cosas que Jonás él profetizó era de que Asiria se iba a amenazar y que Israel en ese tiempo ellos iban a poder alcanzar tierras que no habían ellos perdido, iban a crecer Israel. Y es lo que sucedió. El imperio asirio se menució y se convirtió a estados pequeños, pero aún Nínive no era cualquier estado pequeño, hermanos. Era una ciudad de que tenía 120,000 personas. Hay que pensar, este era otro tiempo, era una ciudad, hermanos, que para poder caminar, la palabra nos habla de que Jonás, cuando él entró ya, después, ya sabemos la historia, que fue vomitado por el pez, llegó hacia Nínive, duró 3 días nomás de caminar de una orilla a la otra orilla de Nínive, predicando que ellos se tenían que arrepentir. Y era una ciudad de que tenía tecnología avanzada para ese tiempo, tenían acueductos que traían agua, tenían un ejército, hermanos, que era conocido por todo el mundo y era temorizado este ejército. Una cosa que tenemos que entender de el pueblo asirio, de que era un pueblo, hermanos, de que ellos eran muy brutales. Eran un pueblo de que cuando llegaban a una región, ellos llegaban e invadían y torturaban y asesinaban a gente en el público. Porque ellos, en su política, en su manera de ser como Estado, ellos andaban queriendo mandar un mensaje a todas las otras naciones alrededor, diciendo, don't mess with us. No te vayas a meter con nosotros nos jugamos. Ese era el imperio asiria, esa era la gente de Nínive. Tanto era así su brutalidad de Nínive que dice la palabra, hermanos, de que llegó la maldad delante de Jehová. Dios tenía que hacer algo. Una cosa que me interesa también, este pueblo de Nínive no era Israel, no era nada, tenía que ver, ellos eran paganos completamente, pero sin embargo Dios en su misericordia les estaba dando a ellos una salida, hermanos. Una salida de la ira que iba a venir, porque ese era el mensaje de Jonás, el que tenía que llevar, que se tenía que arrepentir. Pero Jonás, hermanos, él sin embargo, él fue llamado para llevar este mensaje hacia Nínive, pero vemos aquí, hermanos, de que él huye de su llamado. ¿Sabes qué nos puede detener a nosotros en nuestro llamado en el Señor? La amargura, falta de perdón, hermanos. Es muy difícil ser un creyente del Señor, porque hay a veces que el Señor nos va a hablar a nosotros y nos va a decir a nosotros que le vayamos a llevar palabra a alguien que nos ha hecho daño en nuestra vida.
Escuchen bien, hermanos. Puede ser que tú eres un niño o una niña y Dios te está llamando a que perdones a esa persona que te hizo daño. Y que no solamente eso, que vayas a ministrar a aquella persona, a traerla al Señor. En cierta manera es lo que estaba pasando con Jonás. Había amargura, había raíz ahí por medio del conflicto que siempre había con Israel y Asiria y Nínive, hermanos. Porque, mira, les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de los 80s, en los 70s? No sé si hay mucha gente, hay gente aquí de Centroamérica o de Suramérica. Cuando iban las guerrillas en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, hermanos. ¿Sabe que estas guerrillas que se levantaron eran guerrillas que ellos no creían en Dios? Eran guerrillas que se levantaron socialistas. Eran el socialismo, lo que es el comunismo, lleva al ateísmo, hermanos. No creen en Dios. Y cuando alguien no cree en Dios, no hay escrúpulos, no hay líneas, hermanos. Mataban a familias en sus casas porque para ellos no importa, no van a ir ni al cielo ni al infierno. Y no hay consecuencias para ellos porque no creen en Dios. En cierta manera, los países paganos en este tiempo, todo el tiempo de la Biblia, eran así. Dice la palabra al último, vamos a ver, el último versículo. Dios le dice que tenga empatía hacia Nínive, porque Dios le dice a Jonás, le dice: mira, no tienes a ellos que no conocen su izquierda a su derecha. O sea, ellos no tenían regla moral, hermanos. Esa es la ventaja que tenía el pueblo de Israel. Tenían los 10 mandamientos. Tenían lo que es sí y lo que es no. Yo no sé de los dioses de Asiria, no me metí mucho, pero sí vi lo que era su símbolo y lo que era su Dios de ellos. Y eso vamos a ver al rato, porque tiene que amarrar todo lo que es este mensaje. Pero para ellos, hermanos, los paganos, cuando yo he leído, estudiado las otras religiones paganas, lo que es los egipcios, lo que es lo que creían estos persias, lo que creían todas estas religiones como los egipcios, Osiris y todas estas diferentes deidades. ¿Sabes que ellos, cuando oyes las historias de estos dioses que ellos creían, eran dioses de que eran peor que los humanos? Se traicionaban entre uno y ellos, son cuentos de ellos, leyendas, ¿verdad? Asesinados entre familia, se hacían lo peor. Esos eran los ejemplos que tenían los paganos para seguir. Por eso para ellos matar, hacer las cosas que tenían que hacer o lo que hacían, siempre se iban a lo que es el círculo humanista, que dice que el fin justifies the means. El fin justifica la manera como vas a llegar a hacerlo. Pero el pueblo judío era el primer pueblo que trajo la ley claro hacia el mundo y les dijo: esta es la claridad, esto es lo que debes hacer y esto es lo que no debes hacer. Y aquí estaba el pueblo de Nínive, hermanos. Su Dios de ellos, ¿saben lo que era? Era un pescado. Su Dios de los Nínives, ellos creían, no omití mucho, pero lo que yo más o menos en los comentarios que vi, que ellos creían en el gran pez, y que por medio de este pez trajo vida a toda la tierra. ¿Y qué es lo que sucedió con Jonás? ¿Se acuerdan? Lo vomitó un pez. ¡Wow! Por eso creyeron el pueblo Nínive. Por eso cuando oyeron el mensaje del arrepentimiento,
ya la voz se había recorrido, porque los que estaban en el mar, allí unos disfrutando del mar, otros pescando, porque era una ciudad que estaba pegado al mar. Y cuando vieron a un pescado grande escupir a un ser humano, ellos en su ser dijeron: esto es de nuestro Dios. Sin embargo, llegó Jonás y les predicó el genuino Dios. Él vino con ellos y les dijo: yo soy el profeta, yo soy hebreo y soy profeta de Jehová, de Yahweh, el único Dios que creó los cielos y la tierra. Pero Dios en su misericordia, escuchen, Dios, hermanos, sabemos que no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, por su amor y su misericordia, Él es lento a la ira, hermanos. Él permitió que un pescado vomitara a Jonás, hermanos, para que el pueblo, Nínive, se quede atarantado. Nuestro Dios nos va a venir a hablar. Y ya cuando les habla Jonás, los guía hacia el Dios genuino. Mira, vemos aquí, vamos a ver ahorita la historia de Jonás. Aquí Dios le llama y le dice: ve hacia Nínive y llévales este mensaje de pregona contra ella, o sea que viene juicio contra ella. Y él, en vez por la amargura que tenía ya, como habíamos hablado de estas guerras que sucedió en nuestros tiempos, décadas antes, que en cierta manera entre estas familias de Salvador, de Nicaragua, todas estas familias, hay algo que queda, prácticas que se dan entre familia. Me imagino así la vida de Jonás, de que él por medio de su familia supo de que su abuela, su abuelo, lo mataron enfrente de la plaza, o que sucedió algo. Había una raíz de amargura adentro de Jonás. Y Dios le dice a Jonás aquí que él tiene que ir a ese pueblo, a esos enemigos, y los tiene que llevar y les tiene que dar la advertencia para que ellos se conviertan. Y Jonás, en su amargura, como estábamos hablando, esto puede tener llamado de Dios. Él huye, se va y se busca y se mete a un barco y compra su pasaje y se va con estos hombres que no eran hebreos. Y él se mete en el barco, hermanos, y llega en el mar y de repente viene una tormenta. La cosa es de que vemos aquí, hermanos, de que los hombres que están en ese barco, ellos se atemorizan, empiezan a tener miedo y empiezan a orar entre ellos. A cada uno tenía su propio Dios y ganaban sus dioses, sus monitos, y decían ellos: por favor, ten misericordia, ayúdanos. Pero era tanto la tormenta, era tanto el barco como se estaba moviendo. Algo en ellos, adentro de ellos dijeron: algunos de nosotros andamos mal, hay que investigar. Y ponieron suertes, ganaron palitos y se dieron cuenta que era Jonás. La cosa chistosa de Jonás es de que él no quería decir nada. Él se metió abajo del barco y se durmió, y él estaba: no soy yo. Todos estaban allá arriba preocupados. Me acuerdo cuando yo estaba niño, voy a platicar algo, bueno, a lo mejor no se oye muy bien, pero yo estaba bien chiquito, tenía 4 o 5 años, y mi mamá tenía unas garritas bien bonitas y las ponía en el baño. Y ya no había papel del baño, hermanos. Y agarré su garrita y pues me limpié. Yo estaba bien chiquito, yo me limpié y lo doblé y dije: para que no se enoje mi madre, lo puse ahí. No, mi madre lo encontró, y agarró a todos los hermanos de nosotros. Yo estaba el más chiquito, y todos ahí en la sala les estaba gritando: ¿quién hizo esta maldad? Pero ¿sabes qué? El más calladito, el más ahí con los ojos hasta casi durmiéndome así,
Y dijo un hermano chismoso, el más dedo, dijo, era Jaime que lo hizo. Mira, no está diciendo nada. Así estaba Jonás. Él estaba allá abajo del barco y él no quería decir. Hasta que les tuvo que decir, después de ser fuertes, él les tuvo que decir la verdad. Dijo, yo soy este profeta hebreo. Dios me tiene un llamado y por eso está sucediendo esto. Como oyeron eso ellos, déjales digo, el pueblo hebreo en este tiempo ya tenía fama, hermanos. Ya se había oído lo que había pasado ya con Faraón. Ya se había oído las batallas que ellos habían ganado con Josué cuando estaban en la tierra prometida. Sabía el mundo que Jehová estaba con los hebreos. Y aquí, hermanos, aquí Jonás, está él, hermanos, aquí en la palabra, hermanos, y él estaba en el barco moviéndose y para arriba y para abajo, y él les dice, mira, yo soy la culpa, me tienen que agarrar y aventar del barco, es la única manera para que se salven ustedes. Ellos pidieron perdón a Dios de Jonás, al Dios de los hebreos pidió perdón por Sifana. Ellos aventaron a un hombre inocente. Por el momento que lo avientan a Jonás, esto es lo más interesante de esta parte de esta historia. Dice que la tormenta se calmó, vino un pez grande, se llevó a Jonás. Viendo estos dos hombres paganos que tenían otros dioses, ¿sabes qué dice? En 1:16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofreciendo sacrificio a Jehová y haciendo votos, o sea, haciendo promesas a quién, a Jehová. Se convirtieron, hermanos. Ellos creyeron por los señales que estaban viendo, por la calma de la tempestad y que vino un pez y se lo llevó. Dura ahí Jonás en ese pez. Dura ahí él 3 días y 3 noches, hermanos. Dios es justo, hermanos. Conforme a lo que va a ser uno en el futuro, hermanos, Dios juzga conforme a los hechos del presente. O sea, lo que estoy tratando de decir es esto. Eso es una parte de lo que me voy llevando al clave, porque voy a tener que cerrar muy pronto. De que Dios es misericordioso, hermanos. Hay un dicho que se ha dicho, no sé si han oído ustedes, dicen que si tú puedes tener el poder de regresarte al pasado, donde estaba Hitler todavía baby, ¿tú lo matarías? ¿Sería eso lo correcto? ¿Matar al baby Hitler? Porque sabes que en el futuro él va a matar a millones de personas. Pero Dios no es así. Dios juzga conforme al presente, no lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. ¿Sabes que yo he meditado tanto lo que dice la palabra? Jesús les dice, va a haber gente que va a decir, Señor, yo te serví. Y Él va a decir, apártate de mí que nunca te conocí. O sea, ellos le sirvieron a Dios en un tiempo, pero algo sucedió que se apartaron. Este es un mensaje para nosotros. Mira, hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros, pero nosotros, cualquiera de nosotros, a cualquier rato podemos caer. Es lo peligroso. Hay tantas fortalezas y falsas doctrinas allá afuera que nos puede hacer a nosotros la confusión y puedo desviarnos de la fe. Pero esa es la misericordia de Dios, de que Dios está buscando arrepentimiento ahora. Ahorita, la disposición del reino de Dios, como estábamos hablando, está a la mano, está al alcance. Y no importa lo que tú hayas hecho, vas a hacer en el futuro. Hay tantos ejemplos. Sabes que atacan mucho la palabra los ateos y dicen, ¿cómo que Dios dice cuando estaba el diluvio que Él se arrepiente de haber hecho al hombre? Hermano, no es que Dios se arrepiente, pero en el momento con Él hizo el hombre, su misericordia de Dios era el presente. El hombre se volvió muy
maldoso el hombre, pero era porque el hombre estaba viviendo muchos años ya en la tierra. Había hombres que ya tenían cienes y cienes y cienes de años. Y mientras que la gente va haciéndose más vieja, se oye feo, ¿verdad? Ustedes que tienen mayor de edad, pero Dios los placa. Hay manera de que por eso no pueden caminar muy lentos y todo. Porque imagínate si tuvieran la energía de un joven o una jovencita, que todavía puedan andar en los pecados que andaban de jóvenes. Que si vivimos mucho tiempo nos podemos corrompir. Pero sin embargo, Dios, Él vino el diluvio, vino el Cristo. Mira, aquí vamos a cerrar, hermanos, porque ya se nos paró el tiempo. Tenía más que decir, pero con esto está suficiente. Quiero dar un llamado, hermanos, para que vengamos aquí al altar y nos arrepientemos, hermanos, porque mira, lo triste de esta historia de Nínive, que yo tomo más que todo, es de que Nínive se arrepintió. Dios sabía de que Asiria en 20, 30 años después de Jonás iban a llegar, iban a invadir a lo que es el norte de Israel, iban a rodear todo lo que es Samaria, iban a morir mucha gente, iba a haber mucho sufrimiento, pero sin embargo Dios, en el momento que ellos se arrepintieron, por ese momento tuvo misericordia Dios de ellos. Pero lo más triste de toda esta historia es de que el pueblo Nínive, que no conocía nada de Jehová, ellos sí se arrepintieron y Dios tuvo misericordia de ellos. Pero el pueblo judío, ¿cuántas veces ellos no se arrepentían? Todavía aquí había tiempo todavía para que se arrepintiera, especialmente el norte, lo que es Israel. Pero tanto estaban ellos llenos de otras religiones paganas, estaban tanto contaminados ellos nunca se arrepintieron. Por eso vino el juicio, era juicio de Dios, que permitiera que Asiria venga e invadiera. Y se acabó el tiempo de profetas, ese tiempo con Israel del norte. Siguió Dios con Judea, siguió Dios hasta el tiempo de Jesús. Pero aún el pueblo judío, cuando negaron a Jesús, ¿sabes qué vino? Vino el juicio. El templo fue destruido. No solamente eso, ustedes saben que la tierra de Israel, cuando entraron a Canaán, ellos veían el pueblo de Israel y decían los testigos que regresaron, Caleb y Josué, dijeron: es una tierra llena de leche y miel. Eso quiere decir que allí en esa región había mucho pasto, había mucha miel, porque había muchas plantas, era como un bosque, era como un paraíso. Por eso tanto peleaban por esa tierra. Pero cuando cayó el templo en el 70, después de Cristo, cuando invadió Roma, vino el juicio. No solamente destruyeron el templo, pero la tierra quedó desolada, hermanos. Quedó como desierto. Apenas ahora se está empezando a verdecer Israel. Por eso dijo Jesús: cuando tú veas la higuera empezar a florecer, sabes que el verano ya viene Cristo, hermanos. Ya viene nuestro Señor. You're right, brother. The mark of the beast. La marca de la bestia se está empezando a mover como rumor y como para recetar nuestro entendimiento, para poder en tiempo recibirlo. Bien, hermanos, vamos a pedirle perdón a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, de que nosotros, todavía tu pueblo, Señor, individualmente hablando, Señor, así como Jonás, Señor, que tuvo que arrepentir, Señor. Tú le recordaste, Padre, de que allí en esa tierra, Señor, había gente, Señor, había niños y madres, y que él lloraba por un árbol, Señor, que se secó. Pero yo le estaba enseñando la empatía hacia los demás, Padre. Ayúdanos, Padre.
a poder recibir nuestro llamado, a llevar el Evangelio. Si alguien nos hizo bullying, Padre Santo, si tenemos un vecino problemático, Señor, ayúdanos, Señor, a poder llevar el mensaje, Señor, del arrepentimiento, Padre. Nos arrepentimos nosotros, Padre, por haber huido muchas veces de tu llamado, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, como Jonás? Ayúdanos, Padre Santo. Si hay alguien aquí que no ha recibido al Señor, te pedimos, Padre, que tú los traigas a tu rebaño, Señor. No hay, todavía hay tiempo, Señor, de arrepentimiento, Señor. No has venido por tu iglesia, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener un lugar contigo, Señor. Es cuando suene esa campana, Señor, esa trompeta, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias, hermano. ¿Por qué no pasamos al altar, hermano? Sabemos que todos tenemos necesidad y tenemos que venir al pie de Cristo a clamar por cada una de nuestras necesidades, a humillarnos delante de su presencia, porque ese que Él lo rechaza un corazón contrito y humillado, hermano. Como dice mi hermano Jaime, hay que pedir perdón al Señor por cada falta que hacemos, hermano. Nosotros pecamos deliberadamente, pero tenemos un Dios poderoso que Él nos perdona cada vez que nos rendimos a Él, hermano. Así es que pasemos con confianza y clamemos al Señor y sabemos que Él es el que tiene toda la respuesta. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por tu palabra preciosa en esta noche, Señor. Sabemos, Señor, que los tiempos son difíciles, Señor, y tu venida está cercana, Padre Celestial. Pero tu palabra dice, Señor, que tenemos que pelear hasta el fin, Señor. Y eso no lo podemos hacer solos, Señor. Solo podemos hacer con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Padre Celestial. El que nos va a guiar a toda verdad, Señor. Es el que nos va a guiar, Señor, al final, Padre Celestial. Yo te ruego por cada hermano que está en esta noche aquí reunido, Padre Celestial. Yo te ruego que tú lo protejas de una manera sobre